Saludos amigos que nos siguen cada domingo aquí en Desafío. Por diversas causas, prácticamente todos los países del mundo han vivido en las últimas 2 décadas el crecimiento de su inseguridad ciudadana. Y la República Dominicana no escapa a eso. Ha habido momentos con sus altas y sus bajas. Por eso nosotros queremos comenzar en el día de hoy con un especialista, con un hombre que ha logrado escalar en lo que son los conocimientos en la política pública de seguridad ciudadana, con el politólogo Daniel Pou Suazo. Es una persona que ha venido trabajando a profundidad la problemática de nuestro país en este tema. Por eso le pedimos que espere en breve esta importante conversación con el licenciado Daniel Pou Suazo. Marcos y Villerby se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerby, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos, de todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. La Superintendencia de Bancos participa en la 6ª versión de la Semana Económica y Financiera que se celebra del lunes 25 al viernes 29 de marzo en el auditorio del Banco Central. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, recibió en el stand de la entidad al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, junto al nuevo personaje, el supervisor, un superhéroe que representa la vigilancia permanente del órgano supervisor. Asunción aprovechó la ocasión para realizar un recorrido y supervisar, junto al supervisor, los stands de las entidades de intermediación financiera presentes en la actividad. Para su participación en la Semana Económica y Financiera, la Superintendencia de Bancos diseñó un programa de capacitación y entretenimiento dirigido a niños, jóvenes y público en general que visitan el auditorio del Banco Central. Durante el primer día de actividades fue impartida a estudiantes de media la charla Incentivando el Ahorro, en la que se abordaron conceptos básicos sobre finanzas personales, herramientas para elaborar un plan de ahorro, qué es un presupuesto y cómo elaborarlo, así como la importancia de ahorrar a través de las entidades de intermediación financiera que están autorizadas por la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo se sienten? ¡Súper! ¿Recuerdas cuando ganarse una obra del Estado era solo para unos pocos? Con la Ley de Compras y Contrataciones se ha transparentado todo el proceso de licitaciones públicas, logrando que hoy existan más de 70.000 proveedores del Estado, contratados de una manera abierta, pulcra y transparente. Juntos estamos transformando la República Dominicana en una nación más fuerte, productiva y con más oportunidades. El progreso se construye trabajando. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Un país mejor para todos. Nuevas escuelas, tanda extendida y 4% para la educación. 56 nuevos hospitales, 3.700.000 dominicanos sumados al SENASA, 100.000 viviendas, 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más de 120.000 nuevas computadoras para alumnos y profesores. Más de 2 millones de emergencias atendidas en el 911. Seguridad y asistencia vial en las carreteras. 266 visitas sorpresa, generando miles de oportunidades en el interior. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida.
porque la verdadera energía de la Navidad es la que se comparte en familia. Felices fiestas, les desea Edesur. No es lo mismo desde la sala que desde las gradas. Acércate más al juego con un 25% de descuento en entradas de la LNB, pagando con tus tarjetas Banreservas. Banreservas, banco oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Amigos y amigas de Elías Piña, los invito a que a partir de este sábado 11 hasta el 16 vengan a la oficina senatorial para que puedan examinarse de su vista y recibir un lente de calidad, pues por quinta ocasión estarán con nosotros los médicos de Wisconsin, los oftalmólogos especialistas que siempre vienen para apoyar a nuestra gente de Elías Piña. Vengan aquí a la oficina senatorial del Comendador, no importa de dónde usted esté en nuestra provincia. Los espero. Es un servicio, es una actividad totalmente gratis. Buenas tardes a todos. Aquí estamos para conversar, como ya anunciamos, con una persona muy refutada en su tema. Se trata del politólogo Daniel Pou Suazo. Daniel Pou, como todo el mundo sabe, es un consultor independiente, es un investigador de política pública en seguridad ciudadana y, de acuerdo como yo lo he visto ya en el transcurso de los años, es una persona que siempre ha estado haciendo planteamientos para la mejoría en nuestro país, presente y futura. Es la apreciación que yo he tenido de Daniel, y por eso para mí, para Desafío, para Telemicro, es de gran alegría esta conversación en este momento con Daniel. Buenos días, amigo Daniel. Muy buenas, don Adriano. Pues un placer reencontrarme con usted después de un cierto interregno de tiempo y que sea en su programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo pienso que ese tema de la inseguridad es un tema que no importa que sea un solo muerto, que sean 20, que sea, siempre va a ser preocupante, porque se trata de lo más preciado de la vida, que es exactamente la vida humana. La vida misma. Entonces, Daniel, ¿cómo está el país en seguridad ciudadana actualmente, con relación a nosotros mismos y quizás con relación a países similares? Sí. Bueno, mire, don Adriano, el tema de la inseguridad es un problema bastante complejo, porque la inseguridad existe en términos reales, fácticos, pero también existe en el imaginario de la gente, que es lo que comúnmente se le llama percepción. Sí. En nuestro país, el tema de la inseguridad en la percepción de la gente es uno de los más altos del continente. Y esto obedece a múltiples motivos que luego podemos ir abordando paulatinamente en la medida en que la conversación discurra. Y en términos fácticos, hemos visto que en República Dominicana en los últimos 10 años el delito se ha ido transformando, pero no es que no haya una presencia pertinente de los actores del delito. Es que en la medida en que una sociedad permite que el delito se vaya apoderando de los espacios ciudadanos, tiene una tendencia a volverse menos violenta en términos físicos, pero más eficaz en términos de sus propósitos. Entonces, República Dominicana tiene una característica bastante diferenciada con el resto de la región. Aquí, entre el año 2000, que teníamos una tasa de homicidios de 13.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, progresamos hasta el año 2005, estamos hablando de 5 años,
y duplicamos esa tasa de homicidios, 26.52 homicidios, que es el pico histórico más alto que hemos tenido. Luego, recordemos que en el año 2005 se implementa el Plan de Seguridad Democrática, que se proyectó hasta el 2012, pero que apenas logró una reducción de la tasa de homicidios de 2 puntos, después de 7 años y una inversión costosísima. Los fallos del Plan de Seguridad Democrática, que fue el primer abordaje que hacemos como nación de el intento de asumir una política pública de seguridad, fueron innúmeros, pero el más sobresaliente que marcó esa ineficacia de ese plan se debió a una característica histórica del Estado dominicano. No hubo compromisos de las diferentes instancias del Estado que tenían que involucrarse, sobre todo en lo que respecta a la prevención. Toda política pública moderna tiene que contar con un robusto eje de prevención y con características muy particulares, y es que la ciudadanía se convierta en un actor del primer orden en la prevención. Usted ha visto en las políticas de salud pública que en la prevención el ciudadano recibe las orientaciones de los ministerios, pero es el propio ciudadano quien traza las pautas y el desarrollo de la prevención. En seguridad pública, sobre todo en seguridad ciudadana, el ciudadano debe ser un actor de primera línea, no para perseguir la criminalidad, porque eso no es competencia del ciudadano, sino para prevenir la criminalidad. Entonces, nosotros también tenemos muchos sesgos culturales con relación al compromiso que tiene el ciudadano en las políticas de seguridad. Y por eso se nos hace tan difícil. Hoy en día tenemos un componente agregado, difuso, que se hace terriblemente preocupante y resistente a todos los intentos de abordaje que se han hecho, se han querido implementar desde el año del 2012 hasta ahora. Y es una cultura de la violencia como el recurso inmediato. Como sociedad hemos perdido la capacidad de dirimir los temas cotidianos que en cualquier país se conversan, se llegan a acuerdos, y si no se puede asumir un acuerdo entre las partes, pues el sistema de justicia lo dirime. Aquí hemos visto gente que ha matado a otra porque hacen un levantamiento de un solar y él no está conforme, gente que mata a otra porque él les rayó el vehículo, porque el portón de la puerta de su marquesina choca la puerta, o sea, por nimiedades. Y a esto se ha sumado de manera muy preponderante en los últimos tiempos el tema de la violencia intrafamiliar, con una variable sumamente preocupante: los feminicidas suicidas, que es otro de los temas que tenemos pendientes. Se estipula que, y fue una cifra que me sirvió alguien ayer mientras teníamos una conversación, porque en las cifras oficiales no está establecido de manera clara, que el 80% de los feminicidas se están suicidando. Entonces, del 2012 hasta la fecha, hemos logrado bajar la tasa de homicidios de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes a 11 homicidios. O sea, estamos hablando que hemos bajado en un 55% el volumen de la tasa de homicidios. Pero ¿qué sucede? Que hay algo que es importante destacar, y es que esos homicidios que se producen por la conflictividad entre familiares, entre vecinos, entre comunidades, cuando uno descompone la tasa de homicidio, alcanza el 64% de los homicidios, el 64%. Entonces,
ha disminuido la tasa de homicidios por acciones delictivas, más sin embargo los ciudadanos parece que hemos decidido aniquilarnos unos con otros. Y eso es un elemento, una variable muy difusa, porque cuando tú tienes la acción violenta de parte del delito, tú sabes dónde procedes. Pero cuando tú tienes un hombre de hogar, un hombre trabajador, un hombre que incluso muchas veces la comunidad lo admira por su forma, su comportamiento, y ese señor mata a su esposa y luego se suicida, y tú dices, ¿y cómo sucedió eso? ¿Cuáles fueron los factores? Discutiblemente hay una cultura de la violencia que se ha ido entronizando, y más de la violencia per se es de buscar salidas violentas para los problemas cotidianos. Yo vi un caso que a mí me rompió el alma. Un señor que mató a su esposa porque la esposa le permitió a la hija quinceañera salir a una determinada hora, y la actitud de él fue arrancarle la vida a su esposa y después suicidarse. Cuando uno ve acciones de esa naturaleza, tú dices, la tenemos difícil en lo cultural. Entonces, yo digo, Daniel, ahí mismo en eso, que nosotros que hemos vivido en barrios, en todos los sitios, y uno veía que había el valor de la vida era grande, y que podíamos caminar, qué sé yo, en Lomina a las 3 de la mañana. Había persecución, pero política, no delincuencia. Y hoy uno ve que no hay valor, que el que mata, se mata, es decir, que no hay que pensar que le van a poner 50 años porque él se mata también. Entonces, algunos senadores hemos hablado, pero yo he hablado con el senador de Pedernal y otros, de que quizá vale la pena volver a lo que es la educación familiar. Hemos hablado incluso que tenemos un ministerio de la mujer muy débil, un ministerio de la juventud muy débil, estructura del Estado muy débil. ¿Por qué no funcionamos y se hace una política efectiva para lo que es el desarrollo de la familia? Que un padre no le permita a un hijo que llegue con un vehículo sin saber dónde apareció. Que un padre no le permita a un muchacho que no va a estudiar. Bueno, en los tiempos de nosotros podíamos llegar con unos zapatos que no tuvieran comprado en tu casa. Como que hay que volver yo recuerdo una vez que yo iba a batear allá en El Piña, y cuando yo iba a batear hacia las 2 de la tarde, me dio un correazo atrás, y cuando yo miro, era papá. Yo no podía jugar si no hacía la tarea primero, si no iba a la tarea primero, y ya a las 5 de la tarde, después de todo eso, que podía hacerlo. O sea, había que hacer. Quedaba 1 hora y pico para hacerlo. Para hacerlo. Los sábados nos dejaban ir hasta las 11 al bar, y para la casa otra vez. Los sábados. Había un control de la familia. Mira, cuando estuvo nuestro amigo Amarante Baret en Interior, tuvo la gentileza, con él guardo una relación desde cuando él fue alumno en la maestría de Seguridad y Defensa de las Fuerzas Armadas, tuvo la gentileza de invitarme para conversar sobre el tema. Y como casi todo el mundo habla del tema de los militares y la policía, etcétera, y yo dije, mira, vamos a olvidarnos de eso. Lo que tenemos que es empezar a construir una nueva cultura de ciudadanía, de compromiso entre padres e hijos y padres, entre padres y maestros y padres. Porque cualquier muchacho hoy en día pasa más tiempo en la escuela que con la familia. Y como está la familia, que tiene que el padre salir a trabajar, la madre salir a trabajar, entonces el maestro es un vector importante para inocular esa conciencia de responsabilidad y ciudadanía. Y le dije, me dice, pero eso sale muy caro. Le digo, mira, tenemos el Ministerio de Educación, tenemos Ministerio de la Mujer, tenemos Ministerio de la Juventud, tenemos el Ministerio de Deporte, tenemos las comunidades, las juntas de vecinos, los comités de ama de casa. ¿Por qué no trabajamos con ellos? Que son los actores ideales para ir fomentando esa nueva cultura. Sencillamente tenemos que hacer planes. Y hay que tener mucho cuidado de que no sustituyamos los valores de una manera mecánica. Porque los valores, cuando tú desplazas valores,
e intenta sembrar nuevos valores, tú le tienes que dar racionalidad dentro de la cotidianidad a esos valores, indiscutiblemente. Entonces, tenemos a los enemigos de la sociedad utilizando los medios artísticos, utilizando las prácticas cotidianas a su favor, y nosotros le hemos cedido ese territorio que debe preservarse para la familia. Y claro, con la correcta y debida orientación del Estado en función de una buena política de prevención. Pero, bueno, no pudimos darle continuidad a esa idea porque recordará que el licenciado Amarante salió del Ministerio de Interior, entonces, nada, sencillamente la idea quedó ahí, pero es una idea que se ha discutido en diferentes instancias. Yo, Daniel, hablando del interior, que por cierto, ese es uno de los... solamente hay 2 ministerios que no se le ha hecho su ley moderna. Esa es una de las que falta del interior. Y yo digo que quizá uno de los roles que podíamos tener, y lo he hablado con varios jefes de la policía, el Ministerio del Interior, es la prevención, una política que yo le he hablado a ustedes, es muy importante. No sé, alguien le decía que era caro la prevención, pero es mejor lo caro y que se prevenga. Bueno, porque después es más caro lo otro. Bueno, cuando la prevención se convierte en cultura, como ha sucedido en muchos países, ya Costa Rica y otros países de América, Chile, por ejemplo, tú no tienes que gastar en la parte reactiva. O sea, persiguiendo el crimen, ya inmediatamente eso te permite tú destinar recursos para construir lo que tú quieres como sociedad. No es caro, es un gran esfuerzo, y es un esfuerzo que hay que asumirlo desde múltiples plataformas. Por eso es que el sistema educativo debe comprometerse, salud pública. Aquí tenemos muchos problemas de salud mental. Hay un alto problema también de consumo de sustancias narcóticas. Hablando con José La Luz los otros días, me contó de unos mapeos que él hizo, que le encargó a una empresa, y como resultado obtuvo, que por cierto le aprobaron su ley en la Cámara de Diputados de Seguridad Perimetral, que es un buen punto de partida, un punto de partida que parece interesante. Me dice que ellos detectaron que muchos de los homicidios que se producen en violencia intrafamiliar se debe a que los componentes de la familia consumen sustancias narcóticas. Y nosotros tenemos un Consejo Nacional de Control de Drogas que consume muchísimo dinero, y todavía yo no he visto ni que tenga un hogar de rehabilitación, ni un programa de rehabilitación. Yo no le veo sentido a veces. No le veo ningún, es totalmente inoperante, y ese dinero se podría invertir en rehabilitación. Yo he conocido muchachos jóvenes que quieren rehabilitarse, pero si no tienen dinero para visitar un psiquiatra, un especialista de la conducta en el sector privado, pues lamentablemente no pueden salir del círculo vicioso. Entonces, yo lo que creo es que los dominicanos tenemos que empezar la forma de ver nuestra realidad y de pensarla. Hay que darle un giro de 180 grados, porque tenemos años y años con la misma perorata y haciendo lo mismo, y lamentablemente estamos a la saga. Hoy en día hay elementos poderosos con los que nos tendríamos que enfrentar. Por ejemplo, el microtráfico. El microtráfico ya se ha convertido en un instrumento de una economía sumergida que mueve casi tanto dinero como el sector formal. El narcotráfico en los barrios, sobre todo en la versión del microtráfico, hace labor social, compra voluntades, doblega voluntades, o coacciona a las personas que se le quieren oponer y las hacen salir del barrio, porque incluso consiguen hasta protección de los propios agentes del orden, cuentan con recursos innumerables, porque la cocaína es un negocio muy rentable. Pensar que un kilo de cocaína que cuesta $900 en la costa de Colombia,
y Venezuela. Puesto en New York cuesta $27,000, puesto en Madrid cuesta 47,000 euros, puesto en Alemania cuesta 54,000 euros. Entonces, es un negocio muy rentable para doblegar voluntades. Pero como sociedad, señores, tenemos que empezar a tomar medidas. Y para mí, las principales medidas tienen que radicar sobre todo en el propio organigrama del Estado. Tenemos ministerios para tramitar papeles. Vamos a ir en otro segmento a hablar de eso, porque creo, y me ha gustado esa última parte, que hay que ir viendo la causa. Y pienso que usted va por donde está la causa para llegar al problema. Correcto. Vamos a hacerlo en el próximo segmento porque pienso que es importante esa parte que usted dice, porque a veces tenemos cosas que son, como te dice, para organismos que son por una cosa y no hacen nada, para tramitar papeles, y vamos creando así. Muy bien, pues vamos entonces a una pausa comercial para continuar conversando aquí con el politólogo Daniel Pou. Como ustedes saben, es un especialista en política pública para lo que es la seguridad ciudadana, es un consultor independiente y una persona que en cierta medida sabe qué está ocurriendo y también tiene propuestas de cómo tenemos que cambiar para mejorar la seguridad ciudadana. Vamos entonces a una pausa para en breve seguir aquí con Desafío. Marcos y Villerby se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerby, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Una vez más, nos mostramos ante los ojos del país y el mundo. Y nuestra 11ª versión llega a Sabana Grande de Boyá. Expo Monteplata 2019. Mercadeo y promoción de lo mejor de lo nuestro. Lo que fuimos, somos y queremos ser. Del 9 al 15 de diciembre, Sabana Grande de Boyá, Gonzalo y Majagual te abren sus brazos de agua. Gagá, Gavilán y Verde. Expo Monteplata 2019. Pa' Sabana. ¿Recuerdas cuando ganarse una obra del Estado era solo para unos pocos? Con la Ley de Compras y Contrataciones se ha transparentado todo el proceso de licitaciones públicas, logrando que hoy existan más de 70.000 proveedores del Estado, contratados de una manera abierta, pulcra y transparente. Juntos estamos transformando la República Dominicana en una nación más fuerte, productiva y con más oportunidades. El progreso se construye trabajando. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Un país mejor para todos. Nuevas escuelas, tanda extendida y 4% para la educación. 56 nuevos hospitales, 3.700.000 dominicanos sumados al SENASA, 100.000 viviendas, 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más de 120.000 nuevas computadoras para alumnos y profesores. Más de 2 millones de emergencias atendidas en el 911. Seguridad y asistencia vial en las carreteras. 266 visitas sorpresa, generando miles de oportunidades en el interior. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. EDESTE acomoda tu vida. Con solo mantener tu factura al día puedes ganar fabulosos premios, tales como electrodomésticos, tablets, laptops, órdenes de compras, fines de semana, motores y como premio final, un carro del año. Si pagas a través de la oficina virtual www.edeste.com.do o mi EDESTE app, generas un boleto adicional. Más informaciones en nuestras redes sociales @EDESTERD. En EDESTE estamos más cerca de ti. No es lo mismo desde la sala que desde las gradas.
Acércate más al juego con un 25% de descuento en entradas de la LNB, pagando con tus tarjetas Banreservas. Banreservas, banco oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Continuamos en Desafío, conversando aquí con Daniel Pou, quien es un politólogo ya reconocido, especialista en política pública sobre el tema de la seguridad ciudadana. Daniel, nosotros, o yo he visto, y me gustó la última parte de cuando dejamos el segmento anterior, que posiblemente la profundidad con que han llegado el microtráfico, el consumo de la droga, el dinero que mueve, a partir, diría yo, los últimos 20 o 25 años, ha sido quizá un factor para deteriorar un poco nuestra sociedad y llevarnos a términos de lo que hemos hablado de familiar, y bueno, y con una estructura, una dirección de droga con una ley del 88, cuando no había nada de microtráfico, un consejo de droga que debía estar para educar bien, que a veces me luce como que no está nada de eso. Es decir, no tenemos una política para reencauzar a quienes han caído en eso y para evitar que caigan algunos jóvenes en eso. Digo eso porque, por ejemplo, en el caso mío, cuando a mí me eligieron por primera vez como senador en el 2006, había una serie de muchachos de un barrio que le decían Colombia. Yo lo busqué todos esos muchachos, le llevé a Ramírez Ferreira, le di una conferencia, iniciamos un proceso y hoy hay como 8 o 10 que son profesionales. Cambiaron, encontraron y cambiaron, quizás no lo fueran. Podríamos decir eso, que esa profundidad del microtráfico ha dañado un poco a la sociedad. Sí, indiscutiblemente el microtráfico se ha apoderado del espacio público. El Estado ha dejado a merced, lamentablemente no le ha prestado la atención suficiente a sectores que a veces no son los más depauperados, pero son sectores con niveles de exclusión importantes. Y como no hay un liderazgo desde el Estado para que en esos sectores la vida cotidiana pues tome cauces positivos, entonces viene un liderazgo nocivo, un liderazgo perverso y se apodera, empieza a crear figuras que supuestamente son los hombres del triunfo, delincuentes, asesinos, sicarios, criminales, etcétera, y los exhibe como las grandes realizaciones. Y esos muchachos que están creciendo en esos sectores, que la familia a veces no tiene la formación necesaria para orientarlos, entonces son cooptados por ellos y lo ponen a su servicio. Eso es un tema que requiere un análisis de gran profundidad, porque en realidad hay un abandono de sectores importantes de la sociedad, porque se mantienen en el círculo vicioso de la pobreza y se han convertido como en seres invisibles. Y lamentablemente no hay políticas. Pero que yo lo que más critico, fíjate, a ver, que yo no critico personas, yo no critico presidentes, yo creo que aquí la clase política dominicana tiene poca conciencia de lo que ha ocasionado la permisividad de ellos, de que estos sectores se hayan calado tan profundamente en la sociedad dominicana. Ya en uno de esos barrios, tú dices, bueno, Javier se hizo médico. Y ellos te dicen, ¿para qué? Para ir a trabajar, a ganar 40,000 pesos. Mira fulanito, que viajó y míralo cómo vino. Pero el fulanito viene ya enganchado con esa dinámica del narcotráfico. ¿A qué se dedica entonces a controlar puntos de droga? Puntos de droga que incluso han tenido una visión tan proactiva que hoy en día en términos de ayuda social sustituyen al Estado. Son los que le compran a la viejita su estufita para que pueda hacer su café y prepararse su comidita, la llevan al médico. Yo tengo en mi familia muchos médicos, estudiantes jóvenes, sobrinos, etcétera, hijas, y dicen, ellos te los llevan
ellos mismos, en esos jipetones, a esas viejitas, pero eso no es gratis. Eso demanda un nivel de complicidad. Entonces la señora empieza a facilitar su casa para que se oculte la droga, porque ellos la van moviendo en los barrios de casa en casa, la van mudando. Y entonces a esa señora la retribuyen con lo necesario para ella tomarse sus pastillitas para la presión, su comidita, le compran una camita. Yo una vez visitando un amigo que era empresario en un barrio de la zona norte, me encontré a una figura que me resultó extraño, comprando cilindros de gas, neveritas de esas baratas, estufas, y cuando se marcha llena una camioneta de esas grandes, con enseres domésticos, y le digo, ¿y él es distribuidor? Me dice, no, él distribuye otras cosas, y eso es para regalárselo a la gente del barrio. Y la gente de ese barrio lo adora, lo protegen. ¿Por qué? Porque está haciendo la labor de bienestar social que podría venir desde el Estado o de otro tipo de instituciones. Entonces, lo más terrible es cuando las organizaciones criminales logran alcanzar prestigio en términos de valor frente a la ciudadanía. Y hemos dejado eso pensando que con policía lo vamos a resolver. Creo que el uso de la fuerza es lo que menos ayuda. Nosotros tenemos que transformar nuestras instituciones, transformar los ministerios. ¿Cómo es posible que usted tenga un Ministerio de Interior y Policía? Te dicen, ah, sí, tenemos un departamento de planificación, pero ¿dónde está el departamento de políticas públicas? Porque planificar todo el mundo sabe lo que se hace. Pero ¿y la ejecución? De una política planificada. Un equipo de expertos que sean capaces de hacer levantamiento, elaborar los diagnósticos, y hay que tener mucho cuidado con la numerología de los diagnósticos, porque los números muchas veces ocultan las causas o lo interpretamos de manera acomodaticia. Entonces yo creo que el Estado Dominicano, en términos integrales, con más énfasis en algunos ministerios que en otros, porque aquí hay ministerios que se han modernizado mucho, hay que empezarlos a modernizar, porque el grave error es pensar que los temas de la inseguridad se van a resolver con la fuerza. No, ellos han utilizado la inteligencia y nosotros la fuerza, y ¿quién han ido ganando? Tú dicen, bueno, ahora te producen menos muertes. Sí, es cierto, pero tenemos más delitos, tenemos una presencia del crimen organizado bastante consistente, que aparece en todos los estudios. Tenemos consensos positivos de la ciudadanía a favor del crimen organizado. Y claro, el delito que más rabia le da a la gente es el del raterismo, que dicho sea de paso, en los barrios ya lo controla el crimen organizado. Los jefes del microtráfico llaman a capítulo a los rateros y le dicen, tú sabes lo que tú sucede si me calientas el barrio. Porque esto es un negocio que tiene que ser rentable. Y si tú te pones a atracar, y ellos tienen una sola palabra, es la primera advertencia. Y te digo porque yo he visto muchos casos, yo me meto en esos lugares, yo he entrevistado personas que todas catalogan en algún capítulo del delito. Y es preocupante porque mientras ellos están actuando con la inteligencia, desde el Estado y la sociedad no se está actuando con la inteligencia. Pero eso es, yo creo que hay que echar un vistazo después que pasen las elecciones, a ver qué se puede hacer para que nuestros ministerios no se encuentren en una actitud defensiva, reactiva, sino preventiva, con un paso delante, porque ellos, los actores del delito, sí van un paso por delante. Porque una de las cosas que me ha gustado de su planteamiento diverso es la parte de la idea de la prevención. Porque es que la prevención evita el problema. Claro. ¿Entiendes? Y usted dijo algo ahorita importante, la prevención después se puede convertir en cultura, y ahí sale entonces ya... De hecho, don Adriano, la política pública que no se convierte en cultura nunca llega a ser exitosa.
y eso es un tema que yo lo he observado leyendo miles de diagnósticos sectoriales de la región, de otros países, porque yo hasta en África he tenido ya experiencia en esas cosas. Y por eso es que hay que intronizar la cultura con las políticas públicas. Y por eso hay que el componente ciudadano darle un papel protagónico. E incluso hay un tema de las estructuras de los contrapesos a nivel de control en los organismos de seguridad, que en muchos países los ciudadanos forman parte de esas instancias de contrapeso y de rendición de cuentas. Usted sabe que yo estuve en Colombia con una comisión que fuimos para ver el asunto de la seguridad privada, y me di cuenta, a pesar de lo de Colombia, a pesar de lo que es Colombia, nos dimos cuenta, por ejemplo, que la gente de la seguridad privada, los guardianes, que son civiles y están en un servicio determinado, se han convertido en uno de los pilares de la información a la policía. Es decir, como que dicen en cierta medida, contribuyen a lo que es la parte que no es de ellos, de esa seguridad ciudadana que le corresponde al Estado. Sí. Se convierten en auxiliares. En auxiliares. Y más que la mayoría tienen entrenamiento, que es la diferencia entre un ciudadano y una persona que trabaja temas... Ahí vi yo que el 45% de las oficinas públicas ya la cuidan ellos, el 100% de las escuelas. Aquí tenemos que la policía es la que está encargada de... Aquí hay un grave problema con la policía. La policía de República Dominicana hay que repensarla. Y hay dos temas fundamentales. Nosotros tenemos que hacer un expertise en la policía. El policía que se dedica a darle sustentación a la prevención, y el policía, que ese debe ser un líder comunitario, y el policía que persigue la criminalidad, que ese es otro nivel. Por ejemplo, aquí la política criminal está en manos de la Procuraduría General de la República, pero la Procuraduría General de la República no tiene los instrumentos necesarios para hacer una serie de convertir en insumos los casos que ellos procesan. Sí. Si tú conviertes en insumos los casos que tú procesas, tú puedes a partir de ahí construir modelos criminales que te sirvan para tú poder diseñar las políticas de prevención. Porque las políticas de prevención tienen facetas culturales, tienen facetas sociales muy orgánicas, pero también los modelos criminales deben de servir. Entonces debía haber un proceso de retroalimentación continuo entre la política criminal y la prevención. ¿Por qué? Porque en la política criminal es donde se desentrañan, como decimos en dominicano, se desmenuzan los modelos criminales, porque es el modus operandi. Y ahí tú te vas dando cuenta cómo evoluciona, cómo va cambiando. Las modalidades que toma y esas cosas. Entonces eso sirve de insumo para retroalimentar la prevención. Pero es que tenemos que tener una visión holística, integral del Estado. Mientras tú tengas un Estado y tú le dices, bueno, yo le voy a dar a Daniel el Ministerio de Obras Públicas, a Juan le voy a dar el Ministerio de Salud Pública, y esos funcionarios no estén comprometidos con los éxitos del Estado en general y la sociedad. Pues sí, como pasó con el Plan de Seguridad Democrática, que todos los ministerios que debieron de comprometerse ahí, en ese primer abordaje de una política de seguridad, se fueron. Y entonces cometen el error de, como el Ministerio de Interior se ve solo, sitiado, intentó en convertirse en un pequeño Estado. Yo recuerdo en esa época que el ministro, por ejemplo, Feria Piña, andaba con 8 o 10 funcionarios, y yo lo veía bien porque decía, bueno, quizá con esto viene a quitar causa de lo que es inseguridad, y era importante, pero ya a la tercera visita ya vi que estaban como diluyéndose. Sí, diluyendo, porque es que eso requiere un trabajo bastante tesonero. Y hay otra cosa, y es que también es importante
transparentar y restar la discrecionalidad a las agencias que están dentro de su haber con la responsabilidad de prevenir y de perseguir la criminalidad. Tú no puedes tener una policía que no tenga a quien rendirle cuenta. Porque una policía que se rinda cuenta a ellos mismos, a sus superiores, eso no funciona, no. La policía, de hecho, y lo dejé de hacer porque aquí uno se cansa de decir las cosas. Cuando se iba a implementar la nueva ley de policía, yo dije, lo primero que hay que hacer es intervenir la policía. Hay que intervenirla porque es que hay un problema. En la policía, un policía que delinque es muy difícil de localizar. No, y ella misma, era difícil, yo vi eso, era difícil que ella misma se corrigiera ella misma. Se transformara, no, es muy difícil, es muy difícil. En eso las Fuerzas Armadas han sido más susceptibles, porque los militares estaban más sometidos al influjo de militares del extranjero, con los que ellos entrenan, tienen contacto, donde ya se exige un cierto nivel de pulcritud, de tecnicismo, de rendición de cuenta en función de jerarquía que los obliga, pero los policías no. Por eso tú ves que hay gente que entra a la policía, tiene un problema, sale, deja pasar 2 años y vuelve a la policía para reproducir los mismos que hacía. Y tú ves la policía, que hay 3 policías, 4 o 5, se les descubre una mala práctica, que muchas veces esas malas prácticas realmente son infracciones penales, y resulta que lo que hacen es que lo trasladan para otro sitio. A hacer lo mismo o peor. Correcto, desarrollar la cadena. Pero, senador, me preocupa mucho la alta presencia del crimen organizado en nuestro país, y creo que hemos tenido en los últimos años muestras de la importancia que tiene República Dominicana para el narcotráfico internacional. Sobre todo que somos la isla del Caribe que más intercambio comercial tiene con países de Europa, con Estados Unidos, y que mueve más mercancía a través de todo lo que es el arco de las Antillas. Bueno, vamos allá a la última pausa comercial para continuar aquí con el politólogo e investigador en política pública de seguridad ciudadana, Daniel Pou Suazo, con quien estamos hablando sobre los diversos temas, pero fundamentalmente la seguridad ciudadana en nuestro país y en el área del Caribe, diría yo. Marcos y Villerby se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerby, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Una vez más, nos mostramos ante los ojos del país y el mundo. Y nuestra 11ª versión llega a Sabana Grande de Boyá. Expo Monteplata 2019. Mercadeo y promoción de lo mejor de lo nuestro. Lo que fuimos, somos y queremos ser. Del 9 al 15 de diciembre, Sabana Grande de Boyá, Gonzalo y Majagual te abren sus brazos de agua. Gagá, Gavilán y Verde. Expo Monteplata 2019. Pa' Sabana. ¿Recuerdas cuando ganarse una obra del Estado era solo para unos pocos? Con la Ley de Compras y Contrataciones se ha transparentado todo el proceso de licitaciones públicas, logrando que hoy existan más de 70.000 proveedores del Estado, contratados de una manera abierta, pulcra y transparente. Juntos estamos transformando la República Dominicana en una nación más fuerte, productiva y con más oportunidades. El progreso se construye trabajando. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro.
Un país mejor para todos. Nuevas escuelas, tanda extendida y 4% para la educación. 56 nuevos hospitales, 3.700.000 dominicanos sumados al SENASA, 100.000 viviendas, 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más de 120.000 nuevas computadoras para alumnos y profesores. Más de 2 millones de emergencias atendidas en el 911. Seguridad y asistencia vial en las carreteras. 266 visitas sorpresa, generando miles de oportunidades en el interior. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. EDESTE acomoda tu vida. Con solo mantener tu factura al día puedes ganar fabulosos premios, tales como electrodomésticos, tablets, laptops, órdenes de compras, fines de semana, motores y como premio final, un carro del año. Si pagas a través de la oficina virtual www.edeste.com.do o mi EDESTE app, generas un boleto adicional. Más informaciones en nuestras redes sociales @EDESTERD. En EDESTE estamos más cerca de ti. No es lo mismo desde la sala que desde las gradas. Acércate más al juego con un 25% de descuento en entradas de la LNB, pagando con tus tarjetas Banreservas. Banreservas, banco oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Continuamos conversando con el politólogo Daniel Pou. Como ustedes han visto, hemos estado abordando ese gran tema de seguridad ciudadana en nuestro país, que tiene muchas implicaciones, diría yo, Daniel, porque a veces la inseguridad no es solamente que maten o atropellen a una gente, sino eso tiene implicación en todas las áreas de la sociedad dominicana, en todo, en lo que es la formación, el estudio, la salud, en todo. Si el presidente le dijera a Daniel, ¿qué debo hacer yo para enfrentar esos problemas con mayor certeza? Dígame algunas ideas que yo debo hacer. Bueno, yo lo primero que le recomendaría al presidente es convocar un diálogo nacional, donde vayan todos los sectores, en igualdad de condición todo el mundo, horizontal, para que cada cual aporte su punto de vista y lo que se propone. Cuando usted habla de todos los sectores, está hablando del gobierno. Estoy hablando gobierno, sector empresarial, religioso, juntas de vecinos, las alcaldías, que aquí lamentablemente deberían de ser un componente importantísimo, sobre todo en la prevención. Lamentablemente se tienen aisladas, son las huerfanitas que no se le toma en cuenta para eso. Y entonces, pues, las alcaldías son una pata de la mesa. Entonces, porque son los gobiernos locales, definitivamente. Por eso hay que instalar observatorios provinciales para tener cifras, para tener alertas tempranas. Hoy en día tenemos un único observatorio en el Ministerio de Interior y Policía que mide muy pocas variables y lamentablemente no está actualizado a tiempo. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico, después que los acontecimientos pasan. Sí, pero se construyen perfiles. Sí. Y eso sería lo primero que yo le propondría al presidente. Y lo segundo que le propondría al presidente es que se establezca el pacto que surja de esa mesa, se establezca como un compromiso nacional, donde todos los sectores políticos, sociales, religiosos, económicos, se comprometan a mantenerse dentro de una estructura jerarquizada que permita establecer las iniciativas necesarias. Porque yo digo que nosotros, la delincuencia es algo que toca a todo el mundo. Toca a funcionarios, toca a oposición, toca a religiosos, toca a todo el mundo, y por tanto me gusta su propuesta para que entonces todo el mundo también la enfrentemos. De hecho,
De hecho, hay que tener bastante claro que en la medida en que la percepción de inseguridad se ha ido acrecentando en República Dominicana, los centros de diversión, los restaurantes han tenido que cerrar las puertas más temprano. No tan solo por la ley de control de alcohol, sino porque la gente no se atreve a salir. Aquí estamos como la Cenicienta. Quizás uno quiere dar una vuelta al Parque Independencia que está aquí, ¿cómo lo va a dar? Yo antes caminaba todo esto a pie, hoy en día no puedo, no puedo. Y tú dices, bueno, yo me engancho una pistola, pero justamente la pistola te puede ocasionar la muerte. Por la pistola te pueden matar. Por la pistola, porque una pistola te potencializa 14 veces más a ser víctima del delito. Y el otro tema es el tema de la cultura de la violencia. Tenemos que empezar rápido a desmontar esa cultura de la violencia y no con visión punitiva, con educación, con nichos focales, donde desde que se detecte una persona no hay que meterlo preso, porque aquí hay gente que cree que con metiendo preso la gente se resuelve. No, la cárcel lo dañan, digo yo muchas veces. Esa persona, incluso si trabaja, se habla con la empresa que trabaja para que le brinde el espacio suficiente para que pueda recibir la ayuda necesaria. Aquí tenemos muchos psicólogos, muchos de ellos andan taxiando porque no encuentran nada que hacer, y gentes capaces, y necesitamos y tenemos una población patologizada. Es decir, transformar la cultura de la gente en ese sentido, que eso va en el sentido de que decíamos algunos senadores, de trabajar la familia. Porque ya yo recuerdo que yo compré un carro por primera vez 8 años después de ser profesional. Mientras que hay muchachos que no estudian nada y andan con un vehículo. Aquí hay muchachos, no lo tenemos. Aquí hay muchachos que empiezan el bachillerato con un carro. Sí. Increíble, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso 8 años después, y yo cuando comencé ganando bien. Claro. Tuve la suerte, en época buena de la bonanza agropecuaria, y sin embargo, a los 8 años pude comprar un vehículo. Sí, porque usted priorizó lo que era importante para usted. Sí, eso sí. Bueno, en la época en que usted encontraba una librería por donde quiera, esta misma zona suya era una zona de tanta... Todo eso desapareció. Y fue antes del internet, no desapareció en la librería de que porque vinieron ahora, que lo ven ahora. No. Antes de la entrada del internet, estaban ya de capa caída todas esas librerías. Sí. Igual que todos esos clubes que se formaron, deportivos, o sea, hay una serie de cosas que han venido a ser relegadas para entrar con todo lo que usted dice. Bueno, antes los líderes del barrio eran los dirigentes de los clubes, hoy en día son los dueños de los puntos de droga. Ahí es que están, ese es el cambio que hay que hacer. Ese es el cambio, eso hay que revertirlo de nuevo. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, pienso que ha sido una buena conversación, sobre todo, primero para las autoridades, segundo para esos líderes reales que todavía no han caído en nada, y en fin, para todos esos sectores que decía Daniel, que deben ser parte de un gran diálogo horizontal, me gusta esa palabra, todo con la misma igualdad, para buscar entonces lo que son políticas para transformar la cultura del pueblo dominicano. Gracias, será hasta el próximo domingo con otro invitado tan importante como Daniel Pou Suárez, quien es un politólogo ya experimentado, un investigador independiente, que siempre lo he visto tratando de buscar lo que es el bienestar para nuestro pueblo presente y futuro. Y también es un especialista en lo que es esa política pública a la seguridad ciudadana, que como ustedes ven, ya conoce no solamente el medio nuestro, sino Daniel conoce también otros medios, otros países, lo que le permite entonces compararnos y ver cosas buenas de allá, cosas buenas de allá, y entonces tratar de tener propuestas positivas para nuestro país. Será hasta el próximo programa aquí en Digital 15, en Telemicro Internacional, por Desafío, con otro programa como este con Daniel Pou Suárez.